La figura de Quintela estuvo en el centro de la escena, con antelación también, por su gestión, también por lo que significaba su gestión y el gobierno de Javier Milei, y últimamente por lo que ocurrió con el PJ. Y también hay una noticia muy interesante en relación a las políticas de protección en la provincia que gobierna Quintela, y para hablar de todo eso y quizás algo más, estamos en contacto con Manuela Calvo, que es comunicadora y de La Rioja. Hola, Manuela. Hola, ¿qué tal, Laura? Hola, Leo, ¿cómo andan? Bien. Hace un montón que no hablábamos, además, Manuela, mucho tiempo. Es verdad, Bien, es bueno, verdad. hay un popurrí de noticias y hay algunas que me alegran, como esta última que mencionaba en relación a la licencia por violencia de género en la provincia. Así que, bueno, queríamos conocer un poco más en relación, si querés, inicialmente a este tema y después a todos los otros temas, si te parece, que mencioné en relación al gobernador de tu provincia. Dale, sí, bueno, la verdad es que Quintela, yo no soy muy de halagar a nuestros gobernantes, en general nuestra tarea es más cuestionar o informar o criticar, pero Quintela viene haciendo en este gobierno de Milei un viso como de esperanza, ¿no? Como de protección, en el que uno se siente que nadie puede pagar la luz, pero acá sí, que están pasando cosas terribles y que sentimos un poco que acá se está tomando otra dirección. Esta no es la excepción, justamente el mismo día que la Argentina se volvió el único país que no le pareció relevante adherir a los tratados internacionales para la protección de mujeres y niñas en situaciones de violencia de género. La Rioja sacó esta medida que no hace más que agregar otro tipo de licencia a los empleados públicos, las licencias normales que tienen por matrimonio, por vacaciones, por un montón de licencias que existen ya en el artículo 48 de las reglamentaciones internas de la administración pública. Agregaron la licencia por violencia de género, ¿no? En situaciones de violencia de género, cuando hay una denuncia, cuando hay una situación que amerite, se puede tomar una licencia el empleado público aduciendo también esta situación. Y esto lo hace confrontando directamente en sus redes sociales cuando lo anuncia, poniendo en peso, bueno, justamente que La Rioja tiene una mirada diferente, que es real, que lo tiene en el sentido de que hay muchas políticas públicas transversales, entendiendo que hay cuestiones necesarias desde el Estado para combatir esta problemática. No es tampoco un dato menor de que estamos camino al 25N, donde también en La Rioja hay muchísimas actividades hablando, reflexionando y bueno, y pensando soluciones para la problemática que atraviesa toda la sociedad, ¿no? Porque también es un poco contradictorio decir que la violencia de género, o negar de alguna manera la violencia de género y decir que te importan las infancias, por ejemplo, cuando toda infancia que crece en un lugar donde existe este tipo de violencia, también se considera que las infancias en un hogar donde existe violencia de género son maltratadas, ¿no? O sea, vos no podés vivir en un ámbito donde se ejerce y se naturaliza la violencia sin padecer absolutamente nada. Tenemos, bueno, leyes en nuestro país por las víctimas, por los hijos de las víctimas de femicidio. Bueno, hay toda una circunstancia que hoy el gobierno nacional desconoce y que afortunadamente no sucede en todos los dirigentes. El caso de La Rioja, que orgullosamente podemos decir que acá al menos se toman medidas o se siguen tomando políticas públicas para combatir este flagelo social. Claro, bueno, como bonaerense, porque así me siento, también tenemos un gobernador que destina recursos para erradicar las violencias. Agrego que el 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia a las Mujeres. Y de paso, Manuela, te consulto en relación a la Constitución. Allá estaban trabajando, no sé en qué quedó, pero tengo el recuerdo de que también se hablaba de la paridad. Sí, la paridad ya era una ley acá en La Rioja, para las elecciones había que aplicarla, pero ahora no solamente eso, sino que es un derecho constitucional. Está dentro de la nueva Constitución. En realidad son muchos los derechos adquiridos que antes no estaban consagrados constitucionalmente. La paridad es uno de ellos, para todos los cargos selectivos. Es una forma también de combatir, bueno, en realidad
de la mirada que La Rioja quiere tener ideológicamente, ¿no? Acá también la electricidad, el agua, muchas cosas se declararon como derechos dentro de la Constitución, e incluso una de las cosas más discutidas, más debatidas y polémicas fue una reforma sobre el sistema judicial. Acá, a diferencia de en todo el país, los jueces ya no son para siempre, sino que tienen periodos de 10 años que debieran renovar en sus mandatos para poder revisar cómo funcionan, ¿no? Manuela, ¿qué tal? Leonardo Martín te saluda, ¿cómo andás? ¿Y cómo, después de esos 10 años, la pregunta, ¿qué ocurre? ¿Va al Congreso? ¿Cómo se renuevan? La legislatura tiene que aprobarlos, o sea, nuevamente tienen que renovar ese periodo. Pueden solo renovar un periodo, o sea que no, el juez no puede estar 30, 40 años como hoy puede estar, sino que puede estar con un máximo de 20 años, que está ya reglamentado dentro de la, o sea, todavía no está reglamentado, pero está dentro de la Constitución, pero sí es el Consejo de la Magistratura y la legislatura quienes deciden o definen los jueces que tenemos. Entonces, para la renovación hay todo un proceso, pero se establece en 10 años los periodos de los jueces. O sea, que a diferencia de lo que siempre hemos tenido, que los jueces son de por vida, ¿no? O sea, asigna un juez, y bueno, son, digamos, dentro de las reformas de nuestro sistema político, el tema judicial es el único que no ha sido tocado casi que no tenemos discusiones sobre poder democratizar, por ejemplo, o poder revisar con más eficiencia qué es lo que sucede cuando estos funcionarios públicos actúan. Y entonces tampoco es sorpresa que tengamos más problemas en el ámbito judicial que por ahí en otros ámbitos donde nosotros tenemos participación, los ciudadanos, claro, me refiero, ¿no? Claro. Entonces, bueno, en este sentido, La Rioja da un primer paso de cuestionar esto que parecía intocable, esto que parecía un status quo del que nadie podía repensar, y bueno, la discusión se dio en torno al tema de los periodos y las renovaciones, bueno, entendiendo que también no es más eficiente el servicio de justicia con personas que están ad infinitum. Claro, que se perpetúan, que en líneas generales son hombres, que muchos de ellos no se forman, recuerdo con la ley Micaela, que algunos directamente no la hacían. Manuela, en algún momento se habló con mayor intensidad, al menos en los medios hegemónicos, de la provincia en relación a la moneda, que ahora no me acuerdo, era el Chacho. ¿Qué pasó con eso? Sí. La verdad es que la gente lo tomó muy bien, porque son un bono de extra al sueldo. O sea, como La Rioja hoy está desfinanciada, esto es muy importante porque tenemos 1/3 de la coparticipación federal que no ingresa a la provincia, ¿no? Y eso genera un montón de perjuicios para toda la población. No es que entre Quintela, o sea, no es como el relato que hacen los libertarios por ahí. Nosotros tenemos, el presidente de la Cámara Baja es quien hace el relato de La Rioja, contrastando como oposición a Quintela. Martín Menem, hablas. No hace falta. Martín Menem, claro, sugiere, y hay toda una línea de libertarios que replican, sosteniendo que no hace falta que manden más plata a La Rioja, pues se la roban. Ese es el discurso reduccionista. Pero en realidad lo que sucede acá en La Rioja es que hay 1/3 de dinero que circulaba en la calle que no está. ¿Por qué? Porque somos una provincia muy dependiente de esa coparticipación. Justamente el espíritu federal de la coparticipación federal es que provincias como la nuestra puedan subsistir a pesar de ser provincias más pobres que otras. Somos una de las provincias más pobres del país. Sin embargo, gracias a esa coparticipación federal, somos una provincia que tiene cierta calidad de vida, incluso la menos desigual del país también. Y eso lo decimos también con bastante orgullo, porque la vida en La Rioja por ahí no es exactamente igual, no es como la del conurbano, hay otro tipo de problemáticas, en general tiene que ver con la escasez de dinero. Entonces quitarnos 1/3 de la coparticipación federal trae muchos otros problemas que hoy los estamos viendo, y este bono vino a paliar un poco el bolsillo de los empleados públicos que no están teniendo el aumento de salario que deberían tener.
Claro. Entonces tienen un bono de 50.000 chachos, que equivalen a 50.000 pesos, que te lo reciben en todos lados, porque ahora podemos afirmar que casi no hay lugar en el cual no te lo estén recibiendo. Claro. Esa era alguna de las objeciones o críticas que ponían mientras se hablaba de la implementación. De acuerdo. Es que no fueron algunas objeciones, sino que directamente una campaña sistemática de información falsa desde enero hasta agosto, que es la primera vez que la gente los cobró, sosteniendo cosas que fueron mentiras, o sea, sosteniendo que los negocios no lo iban a recibir, que lo iban a devaluar, que la gente se iba a clavar, y realmente no, porque no es una moneda de ahorro. Un bono de 50.000 chachos se gastan en un ratito a fin de mes, que es la comida a fin de mes, o pagar alguna cuenta que te quedó pendiente, cargar nafta. No es realmente algo con lo que la gente se esté quedando. Sin embargo, quien pudiera quedarse, o cualquiera de los comercios y todo que se lo queden, ahora, en el mes de diciembre, se pueden cambiar por pesos al portador, se van a cambiar a partir del 31 de diciembre por un 17% de interés. O sea, paga más que una, ¿cómo se llama? Que un plazo fijo. Claro. Entonces, en términos monetarios tampoco es una desventaja, es una forma en la que La Rioja pudo cubrir ciertas necesidades o cubrir cierta paz social, porque en realidad cuando sale este bono fue en medio de reclamos salariales donde tuvimos un intento de toma de casa de gobierno con una sedición policial. Cierto. Entonces, también hay que ver el contexto en el que se toman las medidas, y bueno, afortunadamente esto también ayudó mucho a que, bueno, la sociedad subsistiera en estos momentos tan complicados, ¿no? Porque si bien acá nosotros, por ejemplo, no nos han aumentado la luz como en el resto de los lugares, esto también lo está bancando el gobierno provincial. Claro. Y bueno, eso también hace que, a pesar del financiamiento y el poco poder adquisitivo que tenemos acá en La Rioja, porque en definitiva si no suben los sueldos, eso es lo que está sucediendo en la mayoría de las personas que cobran la mínima, y bueno, eso es la situación más frecuente en los habitantes de La Rioja. Manuela, te consulto, obviamente, en este caso Quintela, gobernador de la provincia, estuvo en el centro de la escena política nacional a partir de esta disputa por el liderazgo y la presidencia del Partido Justicialista. ¿Qué pasó? ¿Cómo la ves? ¿Ves a Quintela quizá convocado por Cristina Kirchner, que ahora es la presidenta del Partido Justicialista? Bueno, ¿qué se habla allá? ¿Qué se habla en la provincia? Mira, en la provincia no es un tema que se hable tanto, el tema de la interna del PJ, pero sin embargo sí se ve cierto crecimiento a nivel nacional del gobernador, pero sí, por supuesto que nos encantaría y nos parece que la gente del interior debería tener la posibilidad de participar activamente. Creo que sí hubo un aire de desilusión por ahí, yo lo percibí de mucha gente al no participar en esas internas, ¿no? La interna que no fue. Sin embargo, sí nos hace bien escuchar que nuestro gobernador está teniendo una proyección a nivel nacional y que muchas de las cosas que se hacen acá podrían replicarse a nivel país. Creo que, bueno, yo al menos coincido mucho ideológicamente con lo que él está planteando sobre el gobierno nacional, y creo que somos muchos los que sentimos eso, ¿no? Entonces, en definitiva, creo que más allá de la interna del PJ y más allá de la interna que no fue y el lugar que podría llegar a ocupar en el futuro en un gobierno nacional, si fuera su partido el que gobierna en las próximas elecciones, creo que fue una actitud muy proactiva respecto al escenario que se veía venir a nivel nacional con las medidas de ajuste que se está tomando desde el gobierno nacional. Entonces, en ese sentido, me parece que se consolidó y que un poco lo que se estaba tratando de hacer en enero con ese discurso, porque además también esto hay que decirlo, porque esto que pasó en enero en La Rioja, que trajo los chachos, no solamente trajo los chachos, sino que había un discurso muy consistente, muy sistemático, muy repetido acá en la provincia sobre una intervención federal de parte del gobierno nacional con las aspiraciones políticas de Martín Menem de ser gobernador. Entonces también le dio cierta solidez
a nivel local porque no se lo ve tan debilitado a pesar de no tener lo que todos los gobernadores han tenido en coparticipación federal en todos los gobiernos anteriores, ¿no? Digo, ¿no? Para recordar que Martín Menem salió creo que tercero en las elecciones a gobernador provincial, que sacó el 17 puntos, 18, que en términos de lo que fueron las elecciones de los libertarios, entre comillas, libertarios en las provincias, fue una buena elección, pero lejos de poder ser una opción real. Sí, no sé porque la verdad es que yo tampoco veía a este presidente como una opción real. Martín Menem realmente en La Rioja es una figura nueva, no es una figura conocida dentro del ámbito de la política, solo lo conocemos porque es uno de los Menem, de la familia Menem, que acá sí ha sido siempre parte de la casta política, ¿no? Porque es el sobrino del expresidente. Pero, sin embargo, su carrera política apareció un día y tuvo una banca, lo que fue una gran sorpresa, porque no se esperaba que un partido nuevo pudiera. Pensemos que La Rioja gobierna el PJ desde siempre, básicamente no hay, la oposición acá no tiene un caudal de votos en el cual, por ejemplo, alguna vez hubiera la posibilidad de que alguien que gobernara esta provincia hubiera sido de otro partido. Entonces, que viniera un partido nuevo y que sacara un caudal de votos, o que en una elección de gobernador saliera tercero esa persona nueva, ya era una sorpresa. Pero tampoco la intervención federal, eso también a nivel local hay una cuestión cultural, ¿no? Acá se han renovado gobiernos muy frecuentemente con golpes de Estado. Entonces tampoco era extraño que quisiera Martín Menem tomar la casa de gobierno de una manera no democrática. Y prender fuego la provincia, evidentemente era parte del método, un método que no prosperó afortunadamente porque preferimos elegir con el voto, pero bueno, yo no veo tampoco que haya un respeto a la democracia de parte del gobierno nacional que tenemos en la actualidad. No, en muchas situaciones no las veo, y de hecho me asusta mucho que tengan un brazo armado y las cuestiones que pudieran suceder con los disensos que no toleran, ¿no? Y nuestra provincia tiene disensos que no toleran. Claro. Hoy es un día importante porque se hace la noche de las universidades. Allá en las marchas que se hicieron, las marchas universitarias en La Rioja también fue una convocatoria muy importante. ¿Cómo se vive este día, la previa al Día de la Gratuidad por allá? Bueno, la universidad acá estuvo en otra sintonía en el sentido, o sea, tuvimos marchas, tuvimos grandes convocatorias, estuvimos de vigilia en estos días mientras estaban de toma en otros lugares, porque acaba de tener elecciones, ¿no? Ahora nosotros vamos a tener rectora mujer por primera vez en la historia de La Rioja, va a haber una rectora mujer en la Universidad Nacional de La Rioja. ¡Qué bueno! ¿Cómo? ¡Qué bueno! No sé qué signo tremendo. Y qué propuesta tiene, pero... Lo que fue tremendo, además, es que todas las candidatas a rectoras que hubieron en las elecciones eran mujeres. ¡Ah, qué bien! O sea, que desde el vamos era una elección en la que sabíamos que salga lo que salga, íbamos a tener por primera vez una rectora mujer, así que, Natalia Álvarez Gómez va a ser la rectora de la Universidad Nacional de La Rioja, a asumir ahora en diciembre. Entonces, por ahí la sintonía de la UNLAR estaba un poco muy centrada en el tema electoral, a pesar de que hubo constantemente una movida de reclamo de una asamblea permanente que hizo presentaciones también para pedir repudio tanto a la Universidad Nacional de La Rioja en el Consejo Superior y a la ciudad de La Rioja, porque se presentó en el Consejo Deliberante y se iban a pedir sesiones extraordinarias para la legislatura, para que en todos lados se declare persona no grata Martín Menem por su voto en contra de las universidades, ¿no? Hay un clima político acá contrastado que no era tan habitual en La Rioja, con respecto, a la figura de nuestros representantes en el Congreso de la Nación. De hecho, ayer, contrastando con esta medida que saca Quintela sobre la licencia, el senador Pagotto habló en contra de la Convención Belén de Pará, habló de ideología de género para justificar la militancia de una ley que vienen trabajando hace mucho, o que vienen tratando de instalar hace mucho, sobre las falsas denuncias
específicamente con un agravante a las personas, a las víctimas de violencia de género que denuncien y no puedan probar esos delitos. Bueno, entonces hoy vamos a tener el plus, no solo de la desprotección del sistema judicial a las víctimas de violencia de género cuando no exista condena, sino que además de que sean criminalizadas las víctimas también por denunciar. Claro. Bueno, habrás visto que acá en la ciudad de Buenos Aires, creo que fue en la Facultad de Abogacía, se hizo un congreso internacional, que se hablaba de ese síndrome de alienación parental, que ya se sabe que no tiene sustento, pero bueno, se hizo un congreso internacional acá, en Abogacía. Se hizo un congreso internacional en el marco de las universidades, con las tomas, con todas las discusiones que tienen, se filtraron dentro de lo académico algo que es pseudocientífico. Es que sí hay una militancia también, y esto hay que decirlo, por ahí yo lo digo, suena a conspiración o suena muy fuerte, pero hay un lobby pedófilo, porque hay un negocio también detrás del abuso sexual en la infancia. El 19 también fue el Día de la Prevención, y tenemos que decirlo porque es algo que ya conocemos. Acá Pagotto y la familia de Pagotto tiene mucho que ver. A mí mi primera censura me la ponen por el caso Arcoiris, que es un caso que trascendió, y la obtengo por un sobrino del senador Pagotto, y después tengo 4 en total, pero de 3 casos, bueno, la cuarta es de la jueza Menem, pero los otros son 3 casos en los que interviene Pagotto, donde siempre son denuncias de incesto paterno-filial. Y esto hay que también hacerlo conocer, ¿por qué? Porque ellos son parientes de Chade. El caso Chade en La Rioja es un caso emblemático de Chilecito, donde se le encontraron 980 videos y fotos de la niña que denunció abuso sexual de parte de esta persona, que era un funcionario público. Entonces tenemos, de ese lado, sabemos que hay explotación sexual de una infancia, porque ese material no puede haber sido consumo, era mucha cantidad, y esa persona todavía no ha sido juzgada. Claro. O sea, el sistema judicial funciona tan mal que hace 7 años esta persona, con una evidencia tan contundente, todavía no tiene condena, y sus parientes se han dedicado sistemáticamente a distintos casos donde se denuncia incesto paterno-filial, y ellos hacen campañas mediáticas sosteniendo que las denuncias son falsas, a pesar de que estamos hablando de casos donde las víctimas han podido poner en palabras sus propios testimonios, que no es algo habitual en todos los casos donde se denuncia abuso sexual en la infancia. O sea, es el delito más impune del planeta, porque es un delito difícil de probar, es un delito difícil de poner en palabras para las víctimas, y bueno, y estos son casos excepcionales donde la evidencia sí existe y las víctimas han podido relatar esos horrores. Claro. Bueno, y aún así no han tenido condena, ¿no? Entonces hay un sistema judicial que está en sintonía con ese lobby pedófilo, y hay un montón de medidas como la lucha contra la ESI que están en sintonía con ese lobby pedófilo y está muy fuerte en este gobierno nacional. Sí, justamente de eso quería hablar. Viste que en estos últimos días se empezó no sé si es repudiar la palabra, pero a decir cualquier cosa en relación a algunos libros que lejos están de, además de enseñar en relación a la ESI, porque era otro tipo de literatura, pero bueno, entró la China Iron, Come Tierra, y empezaron a decir una cantidad de cosas que, bueno, da cuenta de quién está del otro lado también. Y eso también es importante porque la persona que hace la denuncia, Bárbara Morelli, con una supuesta fundación Morelli, también tuvo intervención en los casos en donde yo tengo censura. También es una persona que ha trabajado con Pagotto. Entonces ahí también hay una vinculación, y eso también hay que verlo porque son personas que, tipo la banda de los copitos, que hacen cosas que no son legales. La verdad es que las acciones que ha tomado desde esa supuesta ONG, que nunca pudo presentar los papeles en la justicia de La Rioja, que se los exigió porque se presentó como una ONG, pero no está radicada, o por lo menos yo cuando lo investigué para Página 12, no encontramos ningún lugar donde se registre la ONG. Mira. Entonces esta gente, era gente que se paraba en la puerta de la casa de la madre protectora cuando tenía arresto domiciliario, o sea, personas que se dedicaban a amedrentar. Hemos tenido encuentros presenciales dentro de la ESMA cuando fue fue un congreso de derechos humanos, y la sacaron con seguridad. O sea, hay toda una movida muy extraña que está muy de la mano de estos brazos paramilitares, de estas personas que militan en la calle las ideas de la libertad.
¿no? Las ideas de la libertad avanza. Entonces, esto que hicieron con Cometierra y todo, es una campaña de desinformación, porque no tiene nada que ver con el material de la ESI, pero ellos tienen esa militancia contra la educación sexual integral, porque justamente la mayoría de las denuncias, porque esto tampoco se conoce mucho, pero en la Argentina hubo, desde el año 2018, esta parte, un aumento exponencial de denuncias de violencia sexual de todo tipo, tanto en el ámbito de la infancia y la adolescencia, en el ámbito intrafamiliar, como lo han habido en casos de personas grandes. El movimiento Me Too trajo aparejado la que se rompa el silencio, y eso también el sistema judicial le da más trabajo, y tampoco tenemos políticas públicas para dar respuesta a este fenómeno. Entonces, ¿qué se empezó a hacer? Se empezó a militar la desacreditación de estas denuncias, y con eso también viene emparejado tratar de quitarnos la ESI, porque la ESI ha sido un factor determinante en romper el silencio dentro de las aulas. Totalmente. Así como el movimiento Me Too en las adultas hizo un cambio para que nosotras, para que cambiara de bando la vergüenza, para que pase al agresor y no a las personas agredidas, en el caso de las escuelas, las infancias empezaron a detectar que eran víctimas de estos delitos gracias a la educación sexual integral. Entonces, quitar la educación sexual integral es dejar más vulnerables a estas víctimas. Sí, además, igual en relación a esos libros, yo justo los leí, y no tienen nada que ver con nada de lo que dicen. Es literatura para adolescentes adultos, no es lo que se trabaja en la ESI, es sobrepasar también las instituciones, porque cada material que eligen, cuando dan la ESI, que nada tiene que ver con eso, las trabajadoras, los trabajadores se fijan también en el grupo, qué es lo que dan, digo, hay un trabajo enorme, que bueno, lo que nos pasa con esta gestión, con este gobierno, es eso. Como se dice, cualquier cosa sin argumentos, no hay un debate. Entonces es muy difícil. Pero no me parece casualidad que hayan elegido Cometierra. Son varios los libros que objetan, son todas autoras mujeres. Sí. Y Cometierra es un símbolo, por eso la foto de Kicillof, asumo yo, sobre la vida y la identidad de las juventudes en el conurbano, porque tiene un lenguaje muy específico, porque genera una simbología muy específica donde se relata la vivencia de femicidios, o sea, cómo los atraviesa la vida de las juventudes. O sea, es una pieza particular para analizar. Realmente yo creo que también es una oportunidad para entender por qué Cometierra es el símbolo que buscaron atacar. Me alegro que haya habido una reacción de tanta curiosidad. Yo lo leí justamente por toda esta polémica, claro. Y ahí entendí qué es lo que atacaban. Claro. No, o sea, lo revisten de ESI porque su trabajo, su militancia va contra la ESI, pero en realidad están mintiendo porque no es material de ESI, y sin embargo están tratando de desestimar o criminalizar el hecho de que los adolescentes lean esa pieza, porque claro, porque refuerza la identidad dentro del conurbano con mensajes, o sea, es una pieza ideológica. La literatura lo es de por sí, ¿no? Tiene representaciones, y bueno, es una representación que evidentemente desde el ámbito del supremacismo repudian. Bueno, Manuela, como siempre, un lujazo, te hemos pasado por todos los temas, nos has podido dar... ¿Que te quedó algo pendiente? ¿Qué vas a comprar hoy en el súper? ¿Cuántos grados hace? ¿Están con el aire acondicionado? Todo, siempre aprovechamos para poder charlar con vos, porque la verdad es un lujazo, Manuela. Te mando un abrazo y te agradezco como siempre tu tiempo. Otro abrazo bien grande y bueno, cuando quieran a disposición. Dale, abrazo, gracias.